Bueno, buenos días. Que Dios les bendiga mucho. Vamos, colóquense en sus pies. Van a orar conmigo en este momento. Levante ahí su mano derecha y diga: que el Señor me bendiga, me levante y se glorifique sobre mi vida siempre. Que el Espíritu Santo inunde mi corazón, mis pensamientos, todo mi ser. Señor, bendice a Peniel Shur. Quédate con nosotros siempre, Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pueden tomar asiento. Bueno, es sorprendente porque vayan los niños a la escuelita dominical con la profe Diana, porfa. Que Dios les continúe bendiciendo mucho a todos los que están acá. Porque creo que es muy importante sacar este espacio para Dios. Hace 8 días descansamos, pero mire, siguieron en descanso. Y yo creo que tenemos que tener claro quiénes somos en Jesús. Uno por un mes, no. O sea, hay personas que por un mes de diciembre, por tradiciones, pasaron 11 meses buscando y en un mes dañaron todo lo que hicieron en 11 meses. ¿Por qué? Porque están bailando, tomando, allá haciendo un poco de juerga. Pero en el momento en que viene la aflicción, corren como bomberos a donde Dios, como si Dios fuera un Dios bombero. Entonces a ustedes los quiero felicitar porque están aquí. Porque perseveran y buscan de Dios. Porque es que uno no busca a Dios por emociones. Uno tiene que buscar a Dios con convicción, saber lo que uno quiere. Amén. Yo puedo tener 1 o 2, le predico como si tuviera multitudes, porque Dios me puso como pastora de ustedes para cuidar su alma, por medio de la palabra. Amén. Pero todo el que usted conozca y sabe que viene aquí, comience a llamarlo y decirle: hola, no falte. ¿Ya? ¿En cuánto se acaba este año? En 20 días y se acabó. Y por 20, 25 días voy a dañar mi vida espiritual, mi comunión con Dios. Díganme ustedes. ¿Van a dañarlo por 25 días? ¿Cierto que no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al contrario, perseverar. Estar como uniditos ahí, todos acá, los que estamos aquí. Bueno, el tema de hoy, vamos a trabajar el Salmo 51, 17 y algunas partes como de Ezequiel, pero vamos a hablar de ese Salmo, Salmo 51, 17, donde habla del corazón. Dice: un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Así se llama el título y es lo que habla ese salmo. Salmo 51, 17. Un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. ¿Sí? ¿Y por qué como esta palabra hoy? Porque resulta que en los tiempos de antes se hacían los sacrificios y era con derramamiento de sangre. Y Dios dice que se cansó de esos sacrificios porque Él es el que proveía a los animales, Él es el creador de todo, pero la gente no cambiaba, no se arrepentía. ¿Y qué le está pasando a la gente en la actualidad? Lo mismo. Va, peca y empata, dice: Dios está conmigo. Conocedores. Ya conocen, se les ha enseñado la palabra, se les ha predicado y están por allá adorando a otro Dios que no es Dios, al diablo.
yo los hablo claro, porque es que ya no se predica el evangelio como antes. Cuando yo estaba muy sardinita, muy jovencita y me predicaron, me hablaban un evangelio de arrepentimiento, me hablaban de un evangelio donde yo debo de buscar el camino de Dios, no porque para que me dé un empleo, porque me dé dinero, no, sino por amor. Y eso se ha perdido. Entonces, ¿qué le pasa a mucha gente? No quiere predicar de eso para que la gente no se vaya. Pero yo como pastora tengo que predicarles de esto. Tengo que hablarles del arrepentimiento. Hay que conocer de Jesús. No ser oidores, sino ser hacedores. Eso dice la Biblia, ¿cierto? No siendo ¿qué? Oidores, sino hacedores. ¿Y cuando yo soy hacedor? Cuando me esfuerzo, cuando soy valiente, cuando persevero en mi fe, cuando crezco en Dios. Esto no es una religión, es un estilo de vida, es cambiar hábitos. ¿Y qué le está pasando a mucha gente? Quieren meter cosas paganas con cosas con Dios. Entonces dicen, no es malo, esto no es malo, esto es bueno. Y después dicen, pero yo ¿por qué estoy así? ¿Por qué me siento tan cargado, tan pesado? ¿Por qué no puedo con eso? Pues porque no está espiritual. La Biblia dice que para los espirituales entienden lo espiritual, ¿cierto? Pero los que están en su humanidad, cuando se habla la Biblia de la carne, es su humanidad, que no ha crecido su espíritu, sino que está su humanidad. O sea que hay orgullo, envidia, celos, contienda, peleas, disensiones, etcétera. Cantidad de cosas. Y nosotros debemos de crecer en Dios, por Dios. Yo anoche entré en la madrugada con Dios y yo decía, Señor, no es posible que gente que ha conocido de la palabra siga pecando. Todos somos pecadores, pero la diferencia es que hemos pecado redimidos con la sangre de Jesús. ¿Y qué tratamos de hacer? Vivir conforme la palabra de Dios, ser hacedor de la palabra. Y la palabra de hoy tiene que ver con lo que David estaba pasando. Y dice el versículo 17, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, Dios. Eso es lo que dice ese salmo. Y a mí me preocupa mucho lo que está pasando. Porque el ser humano no quiere cambiar, ama pecar. Y Jesús murió en la cruz por amor. Entonces vamos a mirar lo que significa esta palabra contrito. ¿Qué significa un corazón contrito y humillado? ¿Qué es un corazón contrito? Porque uno lo lee y uno dice, bueno, ¿y qué es? La palabra contrito, según el diccionario de la Real Academia, o sea, de la lengua española, dice que contrición significa alguien que siente tristeza o melancolía. Es decir, es alguien que siente en su corazón arrepentimiento por actuar de una forma en la cual se muestra en contra o en desacuerdo de la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo tiene el propósito de no volver a proceder de la misma forma delante de Dios. Eso es lo que dice el diccionario normal. Ahora vamos a mirar cómo lo habla la Biblia y cuál es el significado de contrito bíblico. Entonces la palabra contrito viene del hebreo, para los que copian, daka, D-A-K-A, daka, cuyo significado es derrumbado, quebrantado, raíz prima de dat, o sea, D-A-K, lo cual es arrepentido. Esa palabra en hebreo significa arrepentido, arrepentimiento. Además, la palabra humillado, esa palabra humillado viene del hebreo chavar, que significa fracturado, perniquebrado, roto, y denota un reconocimiento total de incapacidad para hacer algo por sí mismo. Entonces miremos cómo lo habla el diccionario normal. Tristeza, melancolía, que a mucha gente, ¿qué le pasa cuando se ha apartado de Dios o peca y va a hacer cosas que no debe de hacer? Lo que siente es como un acto de conciencia.
pero no un arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento es lo que dice acá. Esa palabra contrito es derrumbado. ¿Y cómo se sentía David cuando pecó? Derrumbado, quebrantado. Porque ¿qué le rogaba a Dios? Que Betsabé no fuera a perder, ¿quién? Al bebé. Porque él sabía que había pecado, porque había mandado a matar. Y cuando vino el profeta y le dijo, él fue y dice que se vistió de cilicio. Ellos en ese tiempo se aplicaban ceniza y se colocaban bajo el sol, pues la ceniza come, ¿no? Y eso produce dolor. Y se quitaban los vestidos hermosos y se colocaban algo que era, como decir para nosotros, como un costal, pero era así como de eso, y se tiraban y clamaban. Ahorita las personas pecan y les da igual, no, yo voy y oro, Señor, perdóname, y siguen como si nada. Pero la Biblia dice que debemos de tener un corazón, ¿qué? Contrito y humillado, porque un corazón contrito no lo desprecia a Dios. Y es decir, derrumbado. ¿A cuánto les ha pasado cuando falta alguien que ya el Señor lo ha llamado? Uno cómo se siente, derrumbado, ¿cierto? Uno se siente sin fuerzas. Uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿O cuántos han tenido problemas o cosas muy fuertes que han afectado su corazón? Y recordemos que el corazón va ligado con el alma, con esas emociones, con su pensamiento, con su personalidad, con lo que usted es. Entonces viene este salmo y nos dice, y David estaba en ese momento, y el salmo viene y dice, un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios, no lo rechazará. Porque él empezó a entender que él solito no podía levantarse de esa. ¿Qué significa entonces contrito? Cuando se habla de un corazón contrito y humillado, significa que la persona entra en un reconocimiento de su condición delante de Dios. Eso significa contrito. Tener un reconocimiento de su condición delante de Dios. Y siente que no somos nada sin Él. Y que como seres humanos estamos en una condición inferior a nuestro Dios. Por lo tanto, queremos obedecerle a Él, porque llegamos a reconocer que todo proviene de Él. Esto es lo que siente una persona con un corazón contrito y humillado. ¿Queda claro? Entonces ahí lo que le está diciendo David es, yo no puedo vivir sin ti, yo no puedo hacer nada si tú no me levantas, yo no puedo levantarme como tal. Pero ¿qué ha pasado en la modernidad? ¿Qué ha pasado en este tiempo? Ha llegado el humanismo. Y el humanismo, ¿qué enseña? Todo lo puedes hacer tú, porque tú eres como un semidios, tú eres un Dios. Tú lo puedes porque tú trabajas, pero si Dios no nos da la salud, no nos da la fuerza, ¿cómo vamos a trabajar? Hay personas que tienen cantidad de dinero y se han suicidado porque no tienen lo que necesita. ¿Y qué necesita el ser humano? Estar lleno de Dios, de su espíritu, conocerle de verdad, no estar en una tradición, en una religión. Entonces la gente en esta época se vuelve loca con la tradición, pero se les olvida que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Él no está naciendo hoy, el 24 no, es una tradición, algo que se cree. Pero Él está sentado a la diestra de Dios Padre, Él ya murió por ti y por mí. Nos limpia con su sangre. Él nos busca, nos llama. Dice en Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre esa puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Pero ¿qué le está pasando a las personas? Prefieren las amistades, prefieren un trabajo, prefieren lo que sea en vez de buscar a Dios. Pero es que yo lo puedo buscar en mi casa. Sí, usted lo puede buscar en su casa en oración, en intimidad, leyendo la palabra. Pero la Biblia dice que no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbres. Y normalmente en estas festividades las congregaciones casi son vacías. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en la pachanga y todo el mundo se le olvidó lo que pasa. Y si se mueren en ese momento, ¿qué va a pasar con usted? Debemos de ser fieles testimonios a quien representamos aquí en la tierra, que es a Jesús, el reino de los cielos. Amén. Un corazón contrito y humillado ante Dios
El versículo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este salmo expresa el arrepentimiento de David al ser amonestado por el profeta Natán después de pecar con Betsabé. Las palabras de David cuando el profeta le declara su pecado fueron ¿cuál? Pequé contra Jehová. Eso está en 2 de Samuel 12:13 para los que les gusta saber de dónde viene lo que se dice. El profeta Natán viene y le coloca un ejemplo a David y viene y le dice, ese eres tú. Y él dice, he pecado. Y en 1 Samuel 15:20 y en el versículo 24 se trata de justificar. David, ¿cuánto nos pasa eso? Que muchas veces hacemos cosas y nos justificamos. No es que Pepito Pérez, no es que tal, no. La salvación es individual, es personal. La comunión con Dios es individual, es personal, no es grupal. Cuando venimos a congregarnos es para recibir una palabra, esta es para edificarnos y llenarnos de Dios y aprender y levantarnos y estar juntos en armonía. Entonces David trata de justificar diciendo, temía al pueblo y consentía la voz de ellos, a tal punto que después de justificarse pidió el perdón. Esto es todo lo contrario a un corazón contrito y humillado. Cuando tú te justificas, tú no te estás arrepintiendo. Es algo que debes de aprender. Cuando tú te estás justificando, no es que yo lo hice por... Usted no se está arrepintiendo, usted no tiene un corazón quebrantado, no está diciendo, Señor, de verdad fallé, sino que usted cree que con sus justificaciones y después iba y se arrepiente. Pero eso no habla el Salmo 51:17. Al quebrantarnos, dejamos delante de Dios un corazón contrito y humillado. Estas dos historias nos hacen reflexionar sobre lo necesario que es reconocer nuestro pecado. Saúl, le voy a contar las dos historias. Saúl fue desechado y David fue perdonado. Pero en medio de su reconocimiento, su espíritu se quebrantó. Y la palabra quebrantado viene del hebreo chavar, que significa quebrar, romper, destrozar, despedazar, aplastar, triturar. Mire todo lo que significa la palabra quebranto. Y viene del hebreo. Y cuando, en otras palabras, el espíritu de David, ¿qué le pasó? Se quebró, se rompió delante de Dios buscando el perdón. Eso fue lo que pasó con David. Y al quebrarse, dejó desnudo ¿qué? Ante Dios un corazón contrito y humillado, buscando la misericordia de Dios. Eso es lo que habla ese salmo. Y mire, de solo ese pedacito, todo lo que hemos sacado. Un corazón contrito y humillado ante Dios es cuando tenemos un corazón que reconoce y dice, fallé. ¿Cuándo se rompe el corazón? Cuando alguien le ha fallado a usted. ¿Cómo se coloca usted? Triste, no come, no duerme. Cuando usted ha creído en alguien y ha hecho cosas que usted ni se imaginaba. ¿Cierto? Ahora imagínese cuando David reconoció y dice que sintió ese quebranto. Él sentimos una tristeza, un pesar, un dolor por haber fallado a Dios. Y eso sentía David. A su vez, este sentir provoca que nuestra alma se humille delante de Dios con un clamor profundo y un llanto de arrepentimiento genuino. Entonces la pregunta que viene es, ¿podrá despreciar nuestro Dios esa súplica? El Salmo 51:17 dice que Dios no lo despreciará. El salmista afirma que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Entonces queda claro que es humillado, que es quebrantado y que es contrito.
Cuando hablamos del corazón nos referimos a nuestro interior, el cual a veces se vuelve duro. ¿Cómo se vuelve? Con el orgullo, con autosuficiencia. Pero un corazón contrito y humillado muestra ¿qué? La comprensión de que no somos perfectos. Mire, usted y yo no somos perfectos. Ningún ser humano es perfecto. Como creación, como nuestro cuerpo físico, somos perfectos porque Dios nos hizo perfectos. Porque somos creados a su imagen y semejanza. Pero como personas, en nuestras decisiones, en lo que somos como ser, nosotros que tenemos tantas debilidades, somos imperfectos y necesitamos de Jesús. Hay gente que anda buscando la paz, pero la única paz la da por medio del Espíritu Santo Jesús. Y no quieren buscarlo, porque dicen, ay no, es una religión, ay, irme a meter a la iglesia. Y siguen una vida como llena de amargura. ¿Cómo siguen llevando esa vida? Con mentiras, con envidias, con cantidad de cosas terribles. Pero este salmo nos invita a que nos humillemos, a tener una actitud de querer cambiar y que necesitamos de Dios y de su misericordia. ¿Cuántos necesitamos de su misericordia? Amén, todos necesitamos. Un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Esa palabra quebrantado viene de la palabra hebrea que significa roto. La palabra contrito viene de otra palabra hebrea cuyo significado es aplastar. Corazón en el hebreo es hombre interior, mente o voluntad. Basado en estos significados podríamos decir sobre un corazón contrito y humillado lo siguiente. Un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado es cuando nuestro hombre interior o voluntad se ha roto. Por lo tanto, no hacemos lo que queremos, sino lo que Dios quiere que hagamos. Ya no hacemos las cosas a nuestra manera, sino en los términos que Dios quiere que lo hagamos. Es decir, hemos reconocido que dependemos de Dios. Ya no sentimos que dependemos de nosotros mismos. El orgullo se ha hecho a un lado y nos hemos entregado a Dios. Esto es tener un corazón contrito y humillado. Ahora le pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Está en la circunstancia de autosuficiencia, orgullo, prepotencia, que usted todo lo puede, que usted todo lo da, o usted está corriendo el orgullo a medida que conoce la palabra y entiende que solo Dios lo sostiene a usted, que solo Dios abre ventanas, puertas de bendición en su trabajo, en su casa, en todo lo que usted hace, que solo Dios lo puede hacer? Segundo punto, un corazón contrito y humillado se confiesa delante de Dios. Un corazón contrito y humillado, ¿qué hace? Se confiesa delante de Dios. En el Salmo 32:1 se nos dice, bienaventurado, y ese bienaventurado es 3 veces feliz. Acuérdate que esa palabra significa eso. Entonces, 3 veces feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es decir, podemos recibir perdón y nuestro pecado queda cubierto. Sin embargo, para llegar allí es necesario confesar delante de Dios nuestras transgresiones con un corazón contrito y humillado. Ya sabemos que es contrito, ya sabemos que es humillado. David dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mire lo que sentía él, porque él era ahí clamándole a Dios. Y en el Salmo 32 viene y él habla eso. ¿En qué versículos? En el versículo 3 y 4. Esto que les estoy hablando está en el Salmo 32, versículos 3 y 4. Nuestra vida no es la misma porque cuando hemos conocido a Dios y hemos claudicado
Cuando hemos caído, que no sabemos qué hacer, la mano de Dios se agrava sobre nosotros, es decir, se coloca sobre nosotros. No podemos sentir gozo, nada puede llenarnos, hay un vacío en nuestro interior, un solo Dios puede llenar. Entonces, ¿yo qué quiero enseñarles hoy? Mire, a veces el ser humano tiene que pasar por tantas cosas duras para poder buscar de Dios. Cuando Dios le entrega todo, vuelve y se aparta. ¿Y qué es apartarse? Dar la espalda a Dios. Esto es apartarse, soltar su mano y hacer las cosas a mi manera, como a mí me dé la gana. Y la Biblia es clara. Debemos de cambiar nuestros hábitos, hábitos de mentira, hábitos de vulgaridad, hábitos de dañar al otro, el hábito de menospreciar a otro. El ser humano tiende a querer mostrarse él y ocultar a Dios. Pero cuando uno ya ha conocido de Dios, cuando uno se ha metido con Dios y uno como que ya ha dejado de orar, como eso, uno empieza a sentir esto que les estoy explicando aquí. Que empieza uno a sentir que Dios ha allanado, como que siente un vacío. Porque cuando uno acepta a Jesús, uno se llena ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién es su consolador, su amigo, el que le da paz, el que le da tranquilidad? El Espíritu Santo. Pero cuando tú tienes hábitos y no los cambias y sigues como si nada, ¿cómo se puede sentir el Espíritu Santo? Dice que Él también siente, que Él se entristece, que no contristemos al Espíritu de Dios. ¿Es así o no? Entonces tenemos que trabajar en eso. Y Dios me puso a que les explicara, pues yo decía, Señor, pero esta palabra... Y el Señor me decía, háblales, enséñales qué es un verdadero arrepentimiento, qué es la palabra contrito y humillado, que ya se las acabé de explicar. Amén. Necesitamos acercarnos a Dios, confesando el pecado con un corazón contrito y humillado. Por lo antes expuesto, David dijo, que están en el Salmo, yo estoy hablando del Salmo 32, ¿cierto? El versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y habla de dos clases de cosas. Una cosa es tus debilidades y tus malos hábitos que tú no has podido cambiar, pero otra cosa es la iniquidad. La iniquidad es un pecado favorito, algo que tú no has podido soltar, que tú has tratado y no puedes. Entonces, mucha gente no ha podido soltar ciertas cosas. Y dice, pero yo oro, yo hago y no puedo. Eso se llama iniquidad. Y solo el Señor, por medio de su sangre derramada, con un corazón contrito y humillado, puede liberarte, sanarte y sacarte de lo que sea. Mis ojos han podido ver cómo personas que han consumido estupefacientes estando por allá en las ollas, cuando de verdad sienten ese verdadero arrepentimiento, sea quebrado, sea eso, cómo Dios los levanta y los restaura. Para Dios nada es imposible. Pero tenemos que entender que nuestro corazón tiene que cambiar. Para mí hoy ha sido, hoy siento como un día muy nostálgico porque Dios me hacía sentir y ver cómo la gente no le importa pisar la sangre de Jesús. Ya han conocido y ahí tomando trago, diciendo vulgaridades, diciendo cosas de doble sentido, alabando al diablo y conocen de la palabra, por Dios. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Debemos de predicar el Evangelio. Yo los invito a que prediquemos, no nos quedemos callados. Es necesario que en nuestra oración seamos honestos con Dios porque Él ama la verdad en lo íntimo. Amén. Eso está en Salmo 51:6. Ese momento de quebrantamiento, ese instante
en que tenemos un corazón contrito y humillado delante de Dios, es el instante íntimo. Cuando usted habla, pero qué, como si yo digo, Señor, Padre de la gloria, Padre, y se van quedando dormidos. De esa clase de oración yo no hablo. Yo hablo de la clase de oración cuando usted, a ver, quiero mostrarles el panorama. Cuando usted ha tenido una angustia, ¿usted qué hace? Usted le ora así, Padre de la gloria, Señor, y se queda dormido. O usted cuando está en un momento de necesidad, angustia, ¿qué hace? Señor, mira, ayúdame. No puede ni dormir. ¿Es así o no? Pero nosotros no debemos de caer solamente en un momento porque tengo angustia en esa clase de oración, sino poder lograr tener esa intimidad con Dios y diciéndole, pero Señor, aquí estoy, quiero alabarte, necesito sentirte. De esa clase de intimidad estoy hablando. Amén. Necesitamos con nuestro Dios en el cual podemos declarar nuestro pecado y alcanzaremos el perdón de Dios. Todos los días, mire, nosotros todos los días tenemos que declarar que hemos pecado. Aquí ninguno es bueno. No, hay personas que se creen tan buenas. Dicen, pero yo no robo, yo no mato, yo no sé qué, yo no hago, yo soy buena gente, yo trabajo. Sí, usted hace todo eso. Pero en tus pensamientos, con tus ojos, con tu boca, con tus oídos, ¿qué estás recibiendo? ¿Estás glorificando a Dios? ¿Estás mostrando a Dios? Por eso dice la Biblia que todos somos, ¿qué? Pecadores. Que el único santo es ¿quién? El Señor. Que la diferencia de los que buscamos del Señor es que somos pecadores, ¿qué? Redimidos, limpiados con la sangre de Cristo. Pero que todos los días, ¿qué tenemos que ir? Arrepentirnos. Primera de Juan 1:9, que debemos de confesar ¿qué? Nuestros pecados. Nosotros tenemos que vivir un día como si fuera ¿qué? El último. A la gente se le olvida eso. Dice que ancho es el camino para la perdición y angosto es el camino para llegar a la vida eterna. Ancho, ¿por qué ancho? Porque esta sociedad y esta cultura y cualquier cultura muestra que todo es fácil, todo es libre. Bebamos y comamos que mañana moriremos, gocémonos y festejemos, que la vida es corta. Y si te morís te vas para el infierno, ¿de qué sirvió? Pero cuando habla del camino angosto, te dice, no es fácil ser cristiano, no es fácil seguir a Jesús. Les pregunto a ustedes, ¿es fácil seguir a Jesús? No es fácil, porque uno tiene personas ahí apuntándole dentro de la iglesia, afuera de la iglesia, en una sociedad, porque pretenden que seamos perfectos. Pero es que nosotros somos imperfectos. Buscamos a Dios porque le amamos, porque creemos, porque buscamos una salvación y una vida eterna. ¿Es así o no? Y eso hay que enseñarlo y hay que mostrarlo. Hay que mostrar a Jesús. El espíritu de David fue quebrantado. Un corazón contrito y humillado lo empujó a confesar el pecado que había cometido con Betsabé. Dios quiere que seamos renovados en nuestro interior. Y dice que renovemos ¿qué? Nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos. Debemos confesar nuestro pecado y apartarnos del mal para poder agradar a nuestro Dios y ser un sacrificio grato delante de Dios. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Qué estás trayendo a tu mente? Si tú traes a tu pensamiento, vea, escúcheme, el enemigo utiliza esto, trae pensamientos de mal. Vienen cosas contrarias, todo lo que quiera dañar el cuerpo, todo lo que quiera dañar tu corazón, todo lo que quiera dañar a otro, no proviene de Dios. Y eso normalmente, ¿qué hace? Baja el corazón, y ahí es cuando yo acciono. Por eso hablo mal, por eso detracto del otro. Por eso hago cosas que después dice, yo no quería hacerlo, pero yo no sé por qué lo hice. Porque lo acariciaste en tus pensamientos. La Biblia dice que hay que renovar nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. ¿Pero dónde se inicia?
con el pensamiento. Recordemos que tenemos esa memoria, un consciente, subconsciente, un inconsciente. En la psicología lo dividen con un supraconsciente. Nosotros en la parte teológica, como creyente, lo hablamos de un inconsciente total. El consciente es todo lo que vemos. Entonces, todo lo que tú veas, los ojos son puertas, son portales. Todo lo que tú veas con tus ojos, pues te va a quedar grabado en tu subconsciente. ¿Y qué va a hacer? Inmediatamente, cuando así tú no lo estés viendo, tu subconsciente te va a dar la sensación a que tú lo busques. Y por eso el inconsciente es como un cajón, y en el cajón está guardado. Y va y la persona lo hace. Entonces la Biblia viene y dice, tienes que renovar tu mente. Es decir, tienes que renovar lo que tú estás viendo. Tienes que renovar lo que estás escuchando. Tienes que renovar tu forma de hablar, tus hábitos del habla. Entonces hay que cambiar, y solamente así es transformada tu mente. Por eso las personas que son adictas a la pornografía y a toda esta clase de cosas, pues quedan conscientemente lo ve porque lo quiere ver, su subconsciente se lo recuerda, y el inconsciente es el cajón donde lo saca, y por eso va y peca. Entonces tenemos que hacer un sacrificio grato a Dios, tenemos que renovar todo nuestro ser. Amén. Tercer punto, el pecado trae consecuencias, pero con un corazón contrito y humillado no despreciará ¿qué? Dios. El pecado de David trajo consecuencias. El juicio de Dios por medio del profeta Natán no se detuvo, pues el profeta le dijo que no se apartaría jamás de su casa la espada. Se levantaría el mal sobre él de su misma casa, y su hijo moriría a causa, permítanme acá, a causa de su pecado. ¿Dónde lo encontramos? Para que anoten y usted lea la historia. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo del 10 al 14. Para que usted lo lea y mire lo que pasó y qué fue lo que pasó y cuáles fueron las consecuencias. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo del 10 al 14. A veces podemos pensar que podemos salir libres de juicio, pero el mismo David experimentó lo contrario. A pesar de todo, Dios levantó nuevamente a David y le dio otro hijo, que fue ¿a quién? Salomón, de la misma mujer, Betsabé, para que se sentara en su trono. Pero tuvo que pasar un proceso. ¿Un corazón qué? Repitan conmigo, ¿un corazón qué? Contrito y humillado. David trajo la misericordia de Dios a su vida. El Señor no rechaza un corazón contrito y humillado, dice la Biblia. Tenemos que pasar un proceso, pero no todo está terminado. No hay que darnos por vencidos. En Job 14:7 dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Vean, les quiero contar un testimonio. En el parqueadero donde nosotros estamos, cortaron un árbol. Y en ese árbol pues lo han estado tratando para secarlo. Y para mí fue la sorpresa ver ese árbol seco, pero cuando yo volteo y miro y hay un retoño, hay un reverdecer. Y yo decía, esto está en Job. Y dice, porque si el árbol fuere cortado, eso pasó con ese árbol, aunque queda de él esperanza. Nos está hablando de la naturaleza. Retoñará aún y un renuevo no faltará. Y esta palabra yo la veo realidad en lo que les estoy contando con ese arbolito. Así mismo es con nosotros. Hay cosas que pasan en nuestra vida. Nosotros somos árboles ¿qué? Plantados. Pero hay cosas que se han secado porque la gente no quiere orar, porque no lee la palabra. Están secos. Pero si se oran, si vuelven y buscan al Señor, viene la misericordia de Dios y vuelve y retoña y reverdece. Por eso hay oportunidad mientras hay vida. Todo el que se ha apartado, todo el que esté haciendo lo contrario, pero hay una esperanza, hay alguien que está clamando por ellos. Y dice la Biblia que reverdecerá un retoño. Y yo lo he visto. Lo vi en la naturaleza y lo veo con los seres humanos. Amén. A veces nos sentimos cortados sin estarlo,
Pero aunque así estuviéramos, todavía queda esperanza de retoñar y que ser renovados, porque un corazón contrito, ¿qué? Dios no, ¿qué? No lo desprecia. Job sigue diciendo, si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá. ¿A cuánto les ha pasado que usted no sabe de la nada cómo salió una matica, que es que el cemento? Usted no les ha pasado, pero ¿de dónde? Si aquí hay cemento y uno busca, ¿cierto? Pero aquí en Job dice, al percibir el agua, ¿qué? Reverdecerá. Y eso puede pasar con nosotros. Y hará copa como planta nueva. Eso está en el versículo 4 y 8 de Job 14:7. Del versículo del 8 y 9, perdón. El hombre sin Dios es cortado, pero el hombre que beba del Espíritu Santo de Dios puede ser, ¿qué? Renovado. ¿Cuántos estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo? Entonces, ¿cuántos podemos ser renovados? Diga, yo puedo ser renovado. Mi mente puede ser renovada. Mis pensamientos, mi estilo de vida puede ser renovado. Así que si hemos fallado a Dios, nunca olvidemos que un corazón contrito y humillado no desprecia a nuestro Dios. Amén. Sacrificios de Dios, espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. David tenía las condiciones para ofrecer a Dios muchos sacrificios de animales por su pecado. ¿Es así o no? Él era el rey. Pero David conocía que para Dios era mejor que un espíritu ¿qué? Quebrantado y un corazón contrito y humillado. Y me llamó mucho la atención la palabra de la ofrenda. Porque la palabra de la ofrenda decía, no es por todas las obras que usted haga. Hay gente que porque va y le da a los pobres, sí, hay que hacerlo. Hay que tener misericordia, hay que ser generoso. Porque va y le da a los que no tienen, porque van y les dan un desayuno, porque les dan un regalo, porque los hacen sonreír en este mes, creen que es todo. Pero la Biblia dice que nada es por obras, para que nadie se gloríe. Y David entendía esto. Mire, esto, si nos ponemos a verlo, David entendió que él no tenía que coger un becerro, él podía coger el que quisiera. Pero él entendió que era su espíritu, que él tenía que vestirse de cilicio, que él era el que tenía que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, mira mi pecado. Tuvo que ser muy duro lo que vivió David. Saber que su hijo iba a morir por su pecado. Y la gente es inconsciente aún. Todavía se les ha predicado, porque no se puede decir que no se les ha predicado. Antes, en mis tiempos, nosotros teníamos que salir a evangelizar con megáfonos, puerta a puerta. Pero ahorita con el internet y con esto que tenemos no hay excusa. Por todo lado predican el evangelio. Y la gente no quiere arrepentirse. Ama su iniquidad. Porque el pecado Dios lo perdona, pero es ese arrepentimiento de 1 de Juan 1:9. Pero la iniquidad tiene que ser así como lo que hizo David. Y David reconoció eso, por lo tanto se le ofreció a Dios implorando su perdón por el pecado cometido. Dios habita en la altura, santidad y en un corazón contrito y humillado. Dios es santo. Vean, nosotros estamos aquí por amor, por nada más, porque tomamos la decisión de buscar de Jesús. Pero cuán duro es ver que la humanidad no se quiere arrepentir y que según la escritura y todo lo que vemos, no sabemos cuándo es el día ni la hora de que Cristo venga y tenemos que estar preparados. Y la iglesia está dormida porque ha permitido que entre el paganismo, adoran otras cosas, pero no están adorando a Dios con un corazón contrito y humillado. Porque cree que todo es bueno, que todo es sano. Ay, no, eso es religiosidad. Usted tan religioso. No, no somos religiosos. Somos personas que amamos a Dios y hemos entendido que hemos de apartarnos de todo lo que no agrada a Dios. Pero ahorita no quieren hablar del pecado.
porque que no, se le va a la gente, ¿no? Hay que hablar del pecado, hay que decirle a la gente que se arrepienta, porque si no se arrepiente se va para el infierno. Jesús vino y cada vez que Jesús predicaba, el reino de los cielos se ha acercado. Siempre predicó el reino de los cielos. Dios, en Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime. Si quieren, abran Isaías 57:15 para que lo leamos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón ¿de qué? De los quebrantados. Y dice para vivificar el corazón del quebrantado. De igual forma la historia del recaudador de impuestos y el fariseo en Lucas 18:9 al 14. Esa es otra historia, ¿no? Ilustra esta gran verdad sobre el sacrificio de un corazón contrito y humillado. Ambos hombres entraron al templo a orar. El fariseo entró lleno de orgullo y jactándose en su oración de sus obras religiosas. El recaudador de impuestos, siendo humilde, se sentía contrito a tal punto que no quería levantar sus ojos al cielo. Por lo tanto, golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Lucas 18:13. Jesús dijo que el recaudador de impuestos se fue a casa justificado, porque el que se enaltece será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Lucas 18:14 habla eso. Por eso debemos estar en la presencia del Señor. Recordemos siempre que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Dios no lo despreciará. Reconócelo en todos tus caminos. Eso lo habla Proverbios. Y este es otro versículo que vamos a hablar hoy. Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 6. Dice: fíate de Jehová de todo ¿qué? De todo lo que yo quiero, ¿cierto que no? De todo lo que yo pienso. ¿Qué es lo que dice? De todo ¿qué? Tu corazón. Y no te apoyes en tu propia ¿qué? Prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 6. Reconócelo en todos tus caminos. Vamos a ver ese significado de conocer, de reconocer. Si estás caminando por la calle, mira este ejemplo, y ves a alguien que has conocido antes o a menudo, ¿qué va a pasar? Si usted lo ve, ¿qué va a pasar? ¿Usted lo va a qué? A reconocer. Usted lo va a saludar con un asentamiento o un saludo, ¿cierto? Hola, ¿qué hubo? Básicamente diciendo, si te veo. O puede reconocer a alguien cuando le da un regalo, ¿sí o no? O en siglos pasados, un noble podría reconocer a un hijo ilegítimo, y que no era pues legítimo de él, sino que era ilegítimo suyo, se me enredó la lengua. Otorgándole ¿qué? Legitimidad, ¿cierto? En años pasados eso era reconocer. La palabra traducida a reconocer es yada, con Y, yada. Entonces en este versículo de Proverbios es esta clase de reconocer, que dice: reconócelo en todos tus caminos. En el caso de Proverbios 3:6 es conocer sus caminos, ¿sí? Por dentro y por fuera. Y reconocer que Él es el árbitro supremo de nuestras vidas. ¿Quién es el árbitro supremo de su vida y la mía? Jesús. Dios. Ya se traduce con mayor frecuencia como una forma de saber.
es decir, conocido, saber, pero otros usos incluyen respetar, comprender. Entonces mire lo que dice ese Proverbios: respetar, comprender, estar seguro de, considerar, descubrir, discernir. Y estos comienzan a pintar una comprensión más completa de la palabra. Entonces, cuando tú dices en Proverbios, fíjate en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo, está diciendo conoce sus caminos, está diciendo respétalo, compréndalo, debes estar seguro debes de descubrir lo que Dios quiere para ti, debes de discernir, ver más allá de lo que se está viendo en una circunstancia. ¿Queda claro? Ay, espere que me pego la hojita. En un diccionario que busqué, Webster Define, la palabra reconocer viene como el reconocimiento de los derechos, la autoridad o el estado de alguien o algo. Mire, ya vamos a otro reconocer, ¿no? Cuando está hablando Proverbio, lo que está diciendo es, yo tengo la autoridad en ti, así que busca mis caminos, que es ciertamente más intenso que la forma que normalmente pensamos en el reconocimiento. Si está reconociendo la autoridad de alguien, nosotros reconocemos la autoridad de ¿quién? De Jesús, del Espíritu Santo, del Padre. ¿Es así o no? Si está reconociendo esa autoridad, está reconociendo que tienen poder sobre ti. Reconócelo en todos tus caminos. Él no dice en algunos. Y cuando habla en todos tus caminos es lo que tú haces todo el tiempo. Si tú trabajas, si tú estudias, si tú tienes una familia, debes de reconocerlo ¿en qué? En todos tus caminos. No ser un cristiano de la secreta. Ay, no, yo voy, pero que nadie sepa que yo adoro a Dios. No, tienes que reconocerlo en todos tus caminos. Es un cambio que altera la vida. Reconócelo en todos tus caminos es obedecer. Esta porción de la Escritura no debe ser un gesto superficial de Proverbios que les estoy hablando, sino más bien un cambio que altera la vida. Amén. Volvamos al Salmo 51, pero vamos a ver el versículo 3 y 4. David dice, miren ahí el Salmo 51, 3, 4. David dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas ¿qué? Reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David reconoció la autoridad de Dios en su vida. Pues la Biblia dice, reconócelo en todos, ¿qué? Tus caminos. David está confesando la autoridad de Dios en su vida. Cuando viene allá en la parte del versículo 17, mira que él desde el versículo 3 y 4, él ya había reconocido que tenía una rebelión, pero que había una autoridad sobre su vida. Autoridad que tuvo grandes consecuencias para él. Cuando David se apartó y dejó de permitir que Dios lo guiara. ¿Sabe qué tenemos que hacer siempre? Usted no mire para atrás, no mire hacia abajo, mire siempre hacia arriba. ¿A quién tiene que mirar? Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. Amén. Porque Él es el que nos guía. Como dice, reconocer a Dios es reconocer en todos nuestros tratos y empresas la providencia suprema de Dios. Simplemente no hay forma de evitar el hecho de que el reconocimiento de Dios es activo. Mire, usted reconocer a Dios y esta clase de reconocimiento que habla Proverbios no es algo pasivo, es algo que activo en lugar de pasivo.
Reconócelo en todos tus caminos se refiere a un reconocimiento activo. Es decir, mi vida diaria, cotidiana, todo el tiempo. La mayoría de las personas usarán un collar con una cruz, ¿cierto? Que usan la crucecita, es muy bonita. O le darán un grito a Dios cuando salga bien y creerán que está obedeciendo el mandato de Proverbios 3, 5, 6. El hecho de que usted tenga la cadenita no es que usted esté cumpliendo eso. Lo que Dios le está hablando, usted puede tener su cadenita muy bonita, pero lo que Dios le está diciendo es, sea activo, reconózcame en todos sus caminos, en todo lugar, con toda clase de personas. Cuando todas tus acciones y pensamientos no podrían estar más lejos de Él, reconócelo en todos tus caminos. No significa simplemente acudir a Él en tiempos de crisis, que es lo que hace la mayoría de personas. O públicamente durante la adoración. Esto tiene que ser verdaderamente en todas sus formas, públicas y privadas, seculares o no seculares. O sea, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, dentro de su intimidad en su cuarto, orando, y fuera con sus amigos. Usted tiene que mostrar a Jesús. Usted tiene que reconocerlo. Reconócelo en todos tus caminos es saber lo que su palabra dice, hacia adelante y hacia ¿qué? Hacia atrás. Y vivir una vida que refleje el hecho de que Dios te está dirigiendo. El significado de enderezar. ¿Qué significaría enderezar? ¿Cómo dice? Enderezará tu senda, dice en Proverbios 3:6. Es para enderezarlas y nivelarlas, agradarlas y prosperarlas. Eso dice. Eso significa que nada en la vida saldrá mal, sino que incluso las cosas malas serán soportables. Es decir, el hecho de que Dios esté conmigo, sí, va a suceder cosas. Sí, Dios va a permitir que suceden cosas que no sean tan buenas. Que usted dice, pero bueno, ¿pero eso para qué es? Para formarte, para pulirte en las áreas débiles de tu vida que no has superado, como el orgullo. Entonces, ¿Dios en qué te pule? En esa área, para que usted tenga que bajar la cabeza, ¿cierto? Y sea humilde. Porque Dios está compartiendo la carga contigo, esa es la diferencia. Que Dios comparte esa carga contigo y sabes que tiene una recompensa increíble planeada para ti. Aquellos que se conocen a sí mismos encuentran su propio entendimiento como una caña rota, en la que si se apoya, si falla, ¿qué pasaría? No podría sostenerse, ¿cierto? Una caña, un palo. Si está roto, ¿usted se puede sostener? ¿Cierto que no? Le toca quitar esa parte partida, agacharse, ¿cierto? Tomarlo para poder caminar. No diseñes nada que no sea lícito. O sea, no diseñes nada que vaya contrario a Dios. Por eso usted lee la Biblia, la palabra de Dios es clara. Si usted no tiene entendimiento, pídale al Espíritu Santo que le abra el entendimiento para usted entender qué es lo que le quiere decir el Señor. Ruega a Dios que te dirija en cada caso, aunque parezca muy claro, en todas nuestras formas que resulten agradables. Porque para las personas es agradable pecar. O dígame si no es así. Todo eso se muestra bueno, rico porque alimenta su carne. ¿A quién le gusta estar metido orando? Los que ya han crecido en ese nivel. ¿A quiénes les gusta leer la Biblia? Pues los que hayan crecido en ese nivel, porque se aburren de leer. Si nunca leen un libro, un buen libro, pues coger la Biblia y dicen, no, y esto que no tiene ni muñequito. Hay gente que le gustan los libros de muñequitos, de imágenes, porque se aburren. Claro, tiene que empezar a cambiar el hábito de leer, ¿qué? Pues la Biblia. Y a medida que usted coge ese hábito, usted comienza a entender lo que Dios quiere hacer. En las que ganamos nuestro punto, debemos de reconocer a Dios con gratitud en todos nuestros caminos que resulten incómodos y que están cercados de espinas. Tenemos que agradecerle a Dios también por lo malo. Señor, si tú permitiste esto, es porque tú quieres formarme en esto.
Gracias porque voy a crecer, porque voy a madurar. Gracias porque tú me muestras un camino diferente. A veces uno dice, pero ¿qué quieres que yo aprenda, Señor? Y Dios lo que le está puliendo es el carácter. Pero Señor, ¿por qué eso, Señor, lo otro? Déjeme decirle, y se lo digo con seguridad, que con el tiempo de los años de su vida, usted va a empezar a aplicar cada una de las cosas que usted no entendió. Porque así es Dios. Él está prometido, Él enderezará tus veredas, pero reconócelo en todos tus caminos para que tu camino sea seguro y bueno y feliz al fin. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dígale, Señor, te quiero reconocer en todos mis caminos. Y tú que me estás viendo por las plataformas digitales, si usted ha sentido que esta palabra le ha edificado, si usted ve y dice, Señor, tengo que arrepentirme, tengo que aprender a tener un corazón contrito y humillado, yo te invito a que en este día tú lo aceptes a Él como tu único y suficiente Salvador, pero no solamente es decir la oración, es empezar a aplicarla, es empezar a buscar un lugar donde Dios te ayude. Así que vamos a hacer una oración, y los que están aquí conmigo en la iglesia vamos a orar por ustedes. Señor Jesús, repite ahí tú conmigo. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. He pecado, soy un pecador. Apunta mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias doy al Padre por enviarte a ti, Jesús, a morir por mis pecados, porque tomaste mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. Hoy te pido que apuntes mi nombre en el libro de la vida. Hoy te pido, Espíritu Santo, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Búscanos por nuestras plataformas digitales, por YouTube, por Spotify, por Instagram, por Facebook, por todos los canales que nosotros tenemos. Ahí tú vas a escuchar una palabra de edificación. Y si vives aquí en Cali, te invito a que vengas a nuestra iglesia Peniel Shur, un encuentro cara a cara con Dios. Que Dios te bendiga. Y a los que están aquí conmigo, colóquense en sus pies. Si a usted le ha faltado aprender esto, simplemente usted ha dicho una simple oración para decirle, Señor, he fallado. Yo te invito a lo que dice el Salmo 51, 17. ¿Aprendieron hoy o no? ¿Cierto? Aprendimos que es estar roto, quebrantado ahí ante su presencia, ¿cierto? Que hay que obedecer al Señor. Entonces levanten sus manos y oren conmigo. Señor Jesús, yo te doy muchas gracias porque nos hablas, porque nos edificas. Hoy hemos aprendido que un corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, Dios. Que tú, como dices también es en Proverbios, Señor, que tú enderezas nuestros caminos, que te busquemos, Señor, que te busquemos, que busquemos esa presencia. Lo que me dice, Señor, que me fíe en ti, que crea en ti. Que no me apoye en mi propia prudencia, sino que te reconozca en todos mis caminos y que tú enderecerás mis veredas, mis caminos, cada paso que yo dé. Hoy vengo ante ti, Señor, a decirte, este soy yo. Preséntese como ustedes, con sus debilidades, con sus fortalezas. Dígale, Señor, este soy yo. Yo te amo, Señor, yo no quiero fallarte. Hay cosas que hago, pero estoy aprendiendo, Señor. Hoy vengo a decirte por medio de tu Santo Espíritu que yo quiero ser así como David, que David fue ante ti. Él no quiso sacrificar un becerro porque él entendió que lo que tú querías era un corazón contrito y humillado, un corazón donde simplemente se postrara ante ti y dijera, Señor, te necesito. Perdona mis pecados, solo tú sanas y perdonas la iniquidad. Hoy presento mis debilidades, te presento mis hábitos, los hábitos que no he podido cambiar,
Renueva mis pensamientos, mi consciente, subconsciente, inconsciente. Toma, Espíritu Santo, mi boca, renueva mi forma de hablar, renueva lo que ven mis ojos, mis oídos, renueva lo que yo soy como persona. Hoy vengo ante ti, Señor, a decirte que me satures con tu presencia. Glorifícate, Señor, en mi vida, y que este mes, lo que queda de este mes, pueda ser fuerte, valiente, que no vaya y no dé un paso atrás a pecar, sino al contrario, que yo pueda dar un paso hacia adelante, fortalecida en todos tus caminos, poder mostrar tu nombre por mi forma de pensar, por mi forma de ser. Hoy presento mi vida, Señor, y te doy muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.